personas que se están uniendo a esta transmisión, a los que ya están conectados, porque también nos importa mucho poder no solo dialogar entre nosotros dos, Alejandra, sino también dialogar con las personas que están unidas a esta transmisión. Siéntanse en total libertad de participar, de comentar en el chat, de expresar su punto de vista, su opinión del tema que estuviéramos conversando con Alejandra, de dejar sus preguntas, sus dudas, y a los que están unidos le quiero decir que bien abajo, al lado del lugar donde uno escribe para comentar, hay un rectangulito con un signo de pregunta. Si usted toca ahí, ahí usted puede escribir su pregunta y a mí me va a aparecer para poder en algún momento del diálogo realizarla a Alejandra o responderla. Entonces están presentes las preguntas y podemos ir respondiendo. Te cuento, Alejandra, que para poder armar esta serie de diálogos usé dos palabritas muy importantes. Una es la palabra derroteros, por eso hablamos de los derroteros del arte en Formosa, y a veces cuando uno escucha la palabra derrotero parece que tuviera un valor negativo o algo oscuro, por decirlo así. Pero en realidad el derrotero es un camino que uno hace en busca de una meta, de un objetivo, persiguiendo algo, ¿no es cierto? Y a veces ese derrotero, por el hecho de caminar, salen cosas buenas, cosas con éxito, cosas con fracaso, pero es parte del camino. Y bueno, justamente los derroteros del arte estamos queriendo conocer un poco el camino del pasado artístico de Formosa, lo bueno, lo malo, lo que hoy se está haciendo como presente y lo que en el futuro se está proyectando para hacer en el arte en Formosa. Entonces, la palabra derrotero creo que representa la mejor expresión de lo que estaba buscando. Inclusive derrotero habla de que algo planificado, de que uno traza un camino pero con cierta planificación, no a la aventura ni caminando al azar, sino con una cierta intencionalidad. Entonces esa palabra me parece clave en lo que estamos haciendo. Así mismo. Y la otra palabra es diálogo, que justamente eso es lo que a veces nos cuesta tanto, poder intercambiar entre la otra persona posturas, posiciones, puntos de vista, siempre respetando la posición del otro. Y en ese respeto de la posición del otro, dice que el genuino diálogo intenta buscar la verdad. Qué difícil, ¿no? Que en el genuino diálogo, escuchando el punto de vista de la otra persona, el parecer, su posición en la vida, lo que cree, lo que supone, siempre sin prejuicios, considerando la opinión todo suma, válida, todo suma. dice que la construcción busca o intenta buscar un camino de verdad en lo que se está hablando, que se opone a la retórica, porque la retórica lo que busca es persuadir la opinión de los interlocutores y totalmente manipular la opinión de los Y bueno, interlocutores. Eso busca la creo que es retórica. una condición básica de los artistas, ya sea visuales o de cualquier otra rama, el escuchar, el ver qué está pasando alrededor y de ahí tomar su postura y contar algo, decir algo, expresar un mensaje, pero siempre abierto a todas las campanas. Esa creo que es la condición de todo artista, poder contar desde su punto de vista lo que está pasando, lo que está viendo, pero siempre escuchando todas las campanas. Todo lo posible que puede escuchar, ¿no es cierto? Porque a veces se Exactamente. resulta medio imposible escuchar todo, pero todo lo que uno puede tener acceso. Entonces, me gusta enfatizar el tema del diálogo. Esto no es entrevista, no es charla, es un diálogo donde hay un ida y vuelta con dos interlocutores, que somos vos y yo, pero también cada uno de los conectados son interlocutores válidos que se pueden sumar a este diálogo, así que por eso los invito a los que están conectados a sumarse a nuestro diálogo con Alejandra, que vamos a estar una hora, bueno, un poquito menos ya ahora, dialogando sobre la experiencia tuya, Alejandra, con el arte, con la cultura, con la educación artística, en el pasado, tu actividad actual, etcétera. Una de las cosas que yo disfruto mucho cuando estoy preparando esto es armar los flyers animados promocionales. Y siempre trato de buscar un fondo que sugiera a la persona que ve de qué se va a tratar la charla. No sé si te diste cuenta del fondo
de Sí, tu sí, un acción. caballete con Pero fíjate, un lienzo en blanco para pintar. exactamente, exactamente, no un lienzo pintado, sino que dije, este me gusta, el lienzo en blanco, y para comenzar nuestro diálogo, preguntarte, ¿qué te pasa a vos cuando estás frente a un lienzo en blanco? Yo generalmente ya voy trabajando la idea cuando estoy acostada, cuando ya todos se duermen, bueno, ahí comienzo a trabajar ideas. A veces anoto en un papelito ideas y después voy haciendo bocetos de acuerdo a esa idea. Y bueno, cuando yo me enfrento al lienzo en blanco, ya generalmente tengo algo planificado para hacer, ya sea un tema, ya sea, no sé, alguna temática o algún sentimiento o algo que yo quiera contar, siempre ya comienzo con una idea. Pero como muchas veces yo me planteo que soy demasiado, este, planifico mucho, entonces hubo una época de mi vida que también traté de hacer lo contrario. Eh, Comenzar a tirar manchas de Claro. diferentes colores, sobre todo con la acuarela me pasó, la acuarela y la tinta. Tiraba manchas y veía qué se formaba y al día siguiente con mi mente en blanco entraba y miraba las manchas y de acuerdo a eso yo formaba la imagen, pero seguramente esa imagen que yo formaba la veía yo, pero de acuerdo a lo que yo tengo adentro. Quizá viene Claro, otro y ve los esas manchas y psicólogos, construye otra cosa. los psicólogos dirían tu estado psicológico del momento, de Exactamente. formas y figuras. Los psicólogos usan la técnica justamente de las manchas, ¿no? Por una técnica de terapia, justamente, ¿no? Pero Eso, que no es, las manchas nos de Rorschach. sirve, claro, nos sirve a nosotros para, bueno, en tu caso, para enfrentar ese lienzo en blanco. Pero, a ver, vamos a correr un poquito el centro de esta cuestión. Si el lienzo blanco está en tu cabeza, cuando te acostás ahí y pensás y está en blanco, en blanco, en blanco, ¿qué desafío te plantea? Que no te viene ninguna idea, que no te viene ninguna imagen, ningún concepto, hablando de ese lienzo imaginario en tu mente, ¿qué te genera como emoción Mira, o como acción, por decirlo así? yo te voy a repetir algo que decía Picasso, no sé si con las mismas palabras, pero él decía que siempre la musa te agarre trabajando. Claro. Cuando yo estoy vacía y no tengo nada, por lo menos rayo, hago cualquier cosa y algo Les, sale, le saca la algo punta a sale. los lápices o limpiar Sí, los algo pinceles, lo que sale, sea. pero me siento, trato de sentarme, o sea, de tener un horario X para cumplir como un horario de oficina, como un trabajo cualquiera. Bueno, ese horario que cumplo acá en el taller y trato de generar algo. Obviamente que no siempre salen cosas buenas por ahí, sale cada porquería diciendo, hablando mal y pronto, pero esa cosa mala que vos decís, bueno, esto va a la basura, a veces es el puntapié de otra cosa más De, linda, de, mejor, o claro, sea, sirve como apuntes, como idea. de ese 100% rescatás el 1%, que ese 1% te dispara al Sí, resto como de la acción. disparador, exactamente, sí, sí, sí. Y una de las cosas bueno, quiero contarte a vos también y a las personas, cómo yo te conocí. Yo te conocí a través de tus cuadros, que como a lo mejor la mayoría de las personas, pero sobre todo, ¿qué me impactó de tu cuadro? Tu paleta, tu trabajo de los colores. Y ese color que no sabría cómo explicarlo y que hoy vos me vas a contar, ya que tengo la oportunidad de estar dialogando con vos, esa paleta, pero ese color entre un fluorescente y con una luz brillante, no sé cómo describirlo, y quiero que justamente me cuentes, me hables, cómo definiste tu paleta, porque cuando veo un cuadro digo, esta es Alejandra, y me acerco y generalmente le acierto por la definición de tu trabajo de paleta y de colores y del uso de la luz o el brillo, no sé, de los colores. Contanos un poquito, o mucho, no un poquito, sobre esta Vos cuestión sabés de que trabajo. eso es relativo, porque vos habrás visto obra mía formoseña. Claro, sí, siempre, siempre. Eh, Vos sabés que me pasó eso, todo el tiempo que yo viví en Formosa, Pirané, mi paleta siempre fue así, muy radiante, como decís vos, colores muy contrastantes, pero alegres y con mucha luz, mucho manejo de la luz. Y un tiempo que fui a vivir a Buenos Aires,
se fue el color, no podía usar Oscureció. color, era todo monocromo, oscuro, no tenía, no me encontraba, o sea, evidentemente era yo misma, pero con otras sensaciones. Me encontré la primera etapa, por lo menos, que fue la que más me costó adaptarme, con muchos cartoneros, mucha gente en la calle, muchos niños durmiendo en la calle, Creo que pidiendo. la temática Y social es muy fuerte en tu sí, serie eso es lo que me mueve, sí. Y bueno, yo hacía todo eso reflejado, pero con todo monocromo, tipo, bueno, por ahí usaba sepias, verdes, los marrones en diferentes intensidades, pero bastante oscura fue mi época esa. Y después comencé en lugar de contar la realidad que me circundaba así tal cual, hacer los niños, hacer las personas en la calle, comencé a usar elementos que eran propios de mi pintura de Formosa, porque yo tuve una época en que me pegó fuerte todo el tema del mercadito, el mercado paraguayo. Y no sé qué es en realidad lo que me conecta tanto, pero tomé un elemento, el cajón, para simbolizar un montón de cosas. Entonces abstraje ese cajón, lo saqué del mercado y con el cajón comenzaba a contar historias. Por ejemplo, Ni Uno Menos, Efecto Dominó, que fue la época en que hubo un gran debacle en el país. Bueno, un montón, explosiones, que fue la época en que lo de la AMIA. Bueno, y así fui contando a través de un elemento situaciones que estaban pasando. Yo no tenía la intención de contar, está sucediendo esto, sino yo expresaba eso, el que lo podía leer, lo podía leer. No necesariamente. Algunos veían algo, una composición muy linda, sí, pero siempre tenía un relato, un mensaje atrás Claro, que lo sabemos, sostenía. sabemos de la semiótica que el significado dado no es el significado tomado por el receptor, eso lo sabemos Exactamente, sí. claramente, sí, 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 sí. Y entonces tu paleta fue transitoriamente de En esa acuerdo. época fue bastante oscura, gris, y bueno, después, el último tiempo que viví allá, ya comencé otra vez a amigarme con Buenos Aires, me encantó, dicho sea de paso, ahora extraño mucho, y comenzó a tener un poco más de luz, de claridad, pero yo ya se ve que tenía un cambio y ya no era lo mismo, era diferente, era una mezcla de las dos cosas. Así que bueno, cuando volví en el 2008 y hubo un tiempo que dejé de pintar bastante, como 3 años estuve sin pintar, bueno, por diferentes situaciones de la vida, y ahí comencé a, a vivir un momento de introspección y evidentemente, bueno, ahora están saliendo otras cosas diferentes, pero está otra vez la luz, están los colores, está todo. Bien, agradecemos a las personas que se están uniendo y están saludando, agradecemos los saludos, los deseos de éxito, por ejemplo, Alejandra Vega dice éxito, Ale, agradecemos a todos aquellos que están conectados y siguiendo esta transmisión y este diálogo con Alejandra, que estamos hablando de arte, puntualmente del trabajo de la paleta y el color particular que definió lo que estamos dialogando con Alejandra en este momento, diferentes momentos de su vida, de su etapa, y bueno, entonces estamos conociendo una cuestión de su paleta. Entonces, las obras que yo conocí fueron las de tu vamos a decir, de tu primera etapa, las que yo vi, o cuáles. Sí, Ahora, ahora tienen esa misma vibración de color. O sea, yo necesito el color en mi vida. Necesito, o sea, el contraste del claro y el oscuro y bueno, el complementario del color, necesito que esté porque quiero que vibre. Y bueno, yo soy así, bastante parecida a lo que pinto en realidad. pero, pero Mucho, no, por ahí me critican que uso demasiado color también, inclusive en la ropa. Hoy no sé cómo estoy negro, claro, hoy pero está. estoy tranquila. Bueno, pero desde mi punto de vista observador muy silvestre de las artes visuales, por decirlo así, con
muy poco entrenamiento, pero mucho gusto por mirar cuadros, yo veo que a pesar de esa gran vibración, hay un equilibrio, tenés un equilibrio que lo vas complementando con otras cuestiones, o sea, no es un derroche fastuoso de vibraciones contrastantes, sino que yo siento que hay un equilibrio y hay una movilidad no quiero decir suave, pero una movilidad, ¿cómo decirlo? Muy equilibrada, no sé cómo usar el término, de lo que yo percibo. Bueno, pero verdaderamente es la manera que yo te conocí y acá va algo que a lo mejor lo vamos a retomar un poquito más adelante, porque tuve la oportunidad de ver un cuadro tuyo que alguien diseñó un lugar, definió un día, un espacio y colgó una obra tuya. Si eso no hubiese pasado, si no hubiese una gestión de que alguien decida abrir un lugar, poner una obra de arte, nunca hubiese conocido tu cuadro ni tu producción artística. Entonces la gestión artística es fundamental para acercar el arte a la gente, que a lo mejor ya vamos a hablar con el Centro Cultural, seguramente que nos vas a contar un poquito sobre esa actividad. Pero Alejandra, ¿cómo llega el arte a tu casa, a tu familia, a tus padres, tus hermanos, tu entorno, tu niñez, cuando ibas a la escuela, los primeros años de tu vida? ¿Dónde estuvo el arte? Bueno, a mí siempre me gustó mucho el arte, o sea, siempre me pasé dibujando, pintando, y siempre mis padres recibieron las críticas de mis maestras que yo vivía volando. Esa era, está papando mosca, le decían. Y yo decía, ¿por qué dieron eso? Que no entendía. Bueno, Claro. y siempre vivía haciendo dibujitos, me pasaba el tiempo así. Hasta que, bueno, y otra cosa que también me ayudó a conectarme mucho es que mi abuelo tenía una gran biblioteca inmensa, era toda una habitación desde el piso hasta el techo llena de libros. Y había una colección que a mí me apasionaba que se llamaba Pinacoteca de los Genios. Y ahí yo conocí a esa maravillosa gente que pintaba y bueno, yo decía, esto quiero hacer y trataba y dentro de mis medios, sin tener la menor idea cómo combinar un color, cómo hacer un color al óleo, porque encima viviendo en Pirané, que el óleo nadie sabía ni qué era, nada. Bueno, y tampoco no había internet, así que más o Claro. menos yo sabía que había que mezclar el color con aceite, porque era óleo, decía yo, bueno, debe ser aceite. Y así fui inventando técnicas y comencé a pintar por mi cuenta. Después, cuando fui adolescente, vino un tío mío que vivía en Estados Unidos, que es un artista bastante reconocido, ahora fallecido ya, era un escultor. Bueno, lo conocí a él y quedé flechada. Se llama Nicolás Holodek. Y bueno, eh, yo dije, esto es lo mío. Obviamente cuando salgo de la secundaria y propongo eso en mi casa, casi mueren, porque no, de eso va, no Eso lo solo que te vas a sabemos morir de todos los que hambre, estamos sino en el que arte, vas a conocemos ir de a esa fumar la reacción. pipa de la paja en la Plaza Francia. Así que, Conocemos de esa reacción en las familias, sí, bueno. sabemos. Entonces me dijeron, bueno, estudiate algo cortito y después, siendo más grande, si querés te vas a algún lado a estudiar. Bueno, y así fue como estudié maestra jardinera, porque mi amiga íntima del alma iba a estudiar maestra jardinera. No eran lo que a mí me gustaba, obviamente, pero bueno, con tal de tener un título y irme rápido. Bueno, y así fue. Pero a la par de que yo iba trabajando en la docencia, que ahí comencé a amigarme con la docencia, a la par yo hacía pintura y tomaba clases con diferentes artistas. Y, o sea, que hacía a la par el trabajo de... Toda esa obra quizás que vos conocés es de esa época, de Mm. antes de que estudie realmente, formalmente. Bueno, hasta que un día dije, bueno, basta. Y me fui a Buenos Aires, al IUNA, y me inscribí, hice la licenciatura, hice el profesorado, y bueno, y después ya. Bueno, pero pasaste muy rápido por tu niñez, adolescencia, todo, te fuiste como un derrotero justamente así, rapidísimo, pero me gustaría más hablar de volver un poquito a tu niñez y empezar a conocer un poquito el momento en que vos fuiste impactada por el trabajo, por el color, el que el color te tomó, te abrazó y te inundó todo tu ser y dijiste, esto es algo especial para mí. En la escuela, cómo viviste el trabajo
ya que tu maestra decía que volabas, por decirlo así, ¿cómo viviste Yo los estoy momentos? muy terca, y cuando a mí me ponen algo y me dicen que no, es peor. Una maestra me puso en un trabajo, como yo nunca terminaba la tarea, porque me quedaba papando mosca realmente, no terminé de hacer el trabajo y me hizo quedar en clase, en el recreo, Claro, pintando, dibujando y bueno, a terminar la tarea. Y yo de la bronca que tenía, comencé a rayar el dibujo, pero con bronca, todo marrón quedó. Y bueno, me puso muy feo tu dibujo. Para, que parece que ese fue el detonante. Bueno, pero igual, o sea, era lo que yo siempre hice. Por ejemplo, en la secundaria, también los profesores me llamaban la atención siempre porque yo me pasaba dibujando, los dibujaba a los profesores, dibujaba a mis amigas, o sea, me gusta mucho el retrato, y bueno, vivía dibujando y pintando. El color mucho no lo conocía hasta en la secundaria, o sea, sí con témperas, pero en la secundaria ahí comencé a indagar y a investigar cómo se preparaban los colores con diferentes materiales, cómo producir un óleo, cómo lograr una acuarela, qué se necesitaba. O sea, eran obviamente cosas que no podía, pero como había mucha conexión con Paraguay en esa época, bueno, mi abuela era paraguaya, tengo muchos parientes en Paraguay, ahora creo que está María Eugenia Vigordá, que es mi prima y mi tía, y bueno, estás, siempre íbamos a oh, visitarlos, y bueno, ahí también podíamos adquirir algunos productos, y ahí pude comprarme mis primeros óleos, que bien. obviamente yo hice, me acuerdo que eran óleos muy caros porque de una marca conocida e importada, pero en esa época para nosotros era barato, y yo sí habré disfrutado Lo esos podés colores, me decir acuerdo. porque no tenemos ningún auspiciante, nosotros podés decir las marcas que quiera, porque Van no Gogh, tenemos ningún... los óleos Van Pero, Gogh, que pero ahora es Alejandra, imposible comprar. ¿cuándo fueron accesibles los materiales para pintar? ¿Cuándo fueron accesibles? ¿En qué época? A lo mejor en algún momento fueron un poquito más, en otro un poquito menos, pero siempre, hoy Sí, hablábamos un poquito cuando probábamos la conexión sobre el tema de la economía o los recursos económicos para el arte, que bueno, es otro tema. Pero yo siempre me acuerdo de mi conexión con otros artistas plásticos, con músicos, que siempre todo nos es caro, todos los materiales, que los músicos, los instrumentos, sí, el color, etcétera, todo, la sí, témpera, sí. los pinceles, siempre nos... Muy caro, inaccesible. O sea, si vos querés hacer una buena obra, no podés trabajar con claro, productos de estudio, tenés que utilizar claro. profesionales, y los profesionales son caros. Y Hay hoy una, en día hay una relación, no se vende la obra para vos poder, una vez que vendés esa obra, recuperar los materiales invertidos. Es muy hay, difícil para el artista hoy en día. hay una relación muy directa que a veces le cuesta entender a las personas que no están en el arte entre calidad de material y calidad final del producto. Lo mismo en los instrumentos, Los digamos, instrumentos. de baja construcción o de una construcción, digamos, muy baja, no quiero usar otro término, el instrumento no va a responder a las exigencias, a las altas exigencias técnicas que por ahí se necesita para la obra. Y acá lo mismo, los materiales de baja calidad repercuten directamente en la calidad En la final del... calidad y en la duración. La También, única diferencia es que vos te comprás el instrumento y te dura toda la vida. En cambio, el material sí, vos lo usás, ya claro. está usado. Bueno, Y si, eso una vez conversamos con otra artista plástica acá de Formosa, que también está invitada a estos diálogos, y decía, pero Héctor me decía, ustedes compran la guitarra y tienen la guitarra, la cuidan y tienen por años. Nosotros compramos un óleo y nos dura, no sé, depende, 2 semanas de acuerdo a lo que estemos, y tenemos que volver a reponer el óleo. Y bueno, conversamos de eso. Alejandra, voy a empezar a tomar el mate y mientras preparo el mate, voy a leer dale, algunos de los mensajitos, porque me gusta leer los mensajitos porque en la grabación que después subo a YouTube, que va a estar disponible, no aparecen los mensajes, entonces me gusta leerlos para que las personas que vean en diferido, digamos, este diálogo, puedan también enterarse. Bueno, los saludos de tu prima y también de Vigorda María, puede ser, te Vigordá, saluda, María Eugenia. Germán Arriazu nos saluda,
También Hola, Fer. Clemar, Clemar Rafael Leo, ¿cómo están los? Muy bien, maestra, dice Clemar Vigordia. Morales. Bien, 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 Clemar, Hola, bienvenido. Clemar. Qué gusto tenerte aquí. Yo leo Y tal está como aparecen José Lesbegueris, es mi hermano. Hola, José. Adri Spi, toda tu riqueza interior la plasmas en el arte, alita y un corazón, dice Gracias, Adri Adri, Spi. mi Mari, primita. Marinalis, bueno, saluda. Para Marina los Liz también es una árboles, artista. para los árboles dice, puede ser, estás hermosa, Ale. Bueno, ya leíste el saludo Para de los tu árboles es hermano. Cassandra y Tati Riaño. Ah, mira, están, qué lindo. Bien, tomémonos un tiempito de ver las conexiones, las personas que dejan su expresión de saludo, de gratificación. Acá dice, Alejandra Vega dice, Frida la llamó del más allá, supongo, ¿no? Dice Frida, seguramente alguna anécdota surge o está alrededor de todo esto. Alejandra Bien, a ver, Vega es maquilladora y caracterizadora. Mañana va a dar una charla en el Centro Cultural, va a estar genial bien. eso, así que Bueno, ya vamos a hablar del centro, ¿sí? Dice, para los árboles, dice, la pinacoteca fue el portal de la conversación que hoy estábamos conversando, o sí. sea, pinacoteca. Bien, bueno, y se siguen uniendo más personas. Bien, excelente, profe, dice la gente del Centro Cultural, muy bien, acompañando a la alma mater del centro. Felicitaciones por tu Centro Cultural, Itatí Riano, Verónica Hans Dorrego, Gracias. Ale, una genia. Me gusta poder detenerme y darle importancia a las personas que están unidas a esta Muchas transmisión. gracias por unirse, muchas gracias por acompañarme. Bien, bien, bien. Bueno, me estoy cebando acá Sí, yo también estoy tomando un mate rico. Tal. el, el, el primer mate. Bueno, entonces Alejandra, y después fuiste a estudiar, una vez que te recibiste de maestra jardinera, que seguro en algún momento nada se descarta en la vida de un artista, ¿no? Eso te habrá... Fui 10 años maestra jardinera y a Trabajaste la par, sí, y a la par tenía mi taller en casa y tenía muchísimos alumnos, muchísimos alumnos. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, voy a dedicarme al taller y dejé maestra jardinera y bueno, me dediqué a enseñar en el taller. Y pasaron 2 años y bueno, me fui directamente a estudiar a Buenos Aires porque dije, no, esto no, o sea, es un mensaje que quiero mandar también a los autodidactas, que el artista autodidacta cree que nunca su trabajo está validado porque no tiene un título. Y yo creo que no es así. Si bien es necesario el estudio y muchas veces yo les digo a los autodidactas que su recorrido a veces es mucho más largo y mucho más difícil porque se tienen que formar a sí mismos y nunca saben si la formación que están teniendo es la acertada. Y van, se chocan contra la pared, vuelven, pero su búsqueda es tan válida como la que tiene la persona que tiene un título. Sí, o sea, el artista que es artista y además tiene un título, ya sea de profesor o licenciado o doctorado, lo que sea en arte, obviamente que eso te da otra postura frente al mundo y también influye mucho en la obra que vas a hacer. Influye, te condiciona y también te pone un peso en tus espaldas porque vos tenés que reflejar todo ese bagaje que vos traes, de todo lo que vos ya venías trabajando, más lo que aprendiste, lo nuevo. Entonces, por eso siempre yo los estimulo a los autodidactas que, bueno, que sigan, que no dejen de mostrar, pero obviamente tiene que ser un trabajo de estudio también. No la mera copia, sino que tenga un mensaje y que sea también muy expresivo y que tenga imaginación sobre todo, ¿no? Claro. Creatividad. Creo que tenemos un problema en Argentina sobre formación, titulación, capacidades, habilitación del ejercicio del arte, etcétera. Hay una problemática que creo que no sé si en algún momento se va a resolver, pero es cierto lo que decís. El título
está bien, hiciste un trayecto formativo, pero no te asegura tu expresión artística. Yendo al Exacto, plano de la música, Marta Argerich, ¿qué título tiene Marta Argerich tal de, cual. de pianista? O sea, pero La mejor tampoco, pianista que tenemos en Argentina. claro, sí, 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 Daniel Barenboim, por ejemplo. Pero, como decís, hoy hablamos del lienzo en blanco, de tus ideas previas en la cabeza y el lienzo en blanco. Para traducir o para transportar esas ideas de tu cerebro, de tu cabeza, a ese lienzo necesitas de la técnica, necesitas de un adiestramiento del pulso, reconocer materiales, conocer instrumentos, elementos, pinceles. O sea, todo eso habla de una cuestión de un manejo técnico, de conocimiento del tratamiento del arte, que es necesario para que te facilite Te la producción de facilite. tu mundo interior Sí, y se sí. plasme en el lienzo, en la escultura Sobre en esta otro pregunta soporte. también me gustaría ampliar porque me quedó algo. Dale, Siempre el lienzo en blanco se rellena con una necesidad. Primero me nace la necesidad de claro, algo. claro. Eh, O si no se o vuelve veo como... alguna información en la tele que me impactó, o pasó algo, o que, por ejemplo, la última obra que hice fue de la Escuelita Vieja. Fue un monumento histórico de Pirané, por decreto, Y, fue, y no diga que lo derribaron. lo derribaron, y bueno, por lo menos yo puedo hacer en una obra que quede para siempre. Plasmado. Claro, Sí. claro. Bueno, viste, Entonces, bueno, estas cosas me movilizan para llenar un lienzo. A veces, o cosas que ya no van a suceder y que yo necesito que quede. Por ejemplo, veo a los chicos muy conectados con la computadora, muy conectados con el celular, y acá, por ejemplo, tengo estos niños que eran o sea, me retrae a mi niñez, que salíamos, qué sé yo, al campo, qué sé yo, estos están con una onda, le están tirando una botella, ponele. Pero tengo toda una serie de niños que estoy ahora trabajando en eso, todos esos juegos que se están perdiendo, el trompo, la bolita, o sea, juegos, el barrilete, esas cosas también me juego, piden, juegos me en la piden. calle, de y en la calle, ¿no? Sí, 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 Juegos de los espacios físicos. exactamente. Quiero leer un comentario de Verónica Hans Dorrego. Dice, Ale y su centro tienen una generosidad sin par para todos los artistas. Gracias, Gracias, Vero. Verónica. Gracias, Vero. Contanos por qué, Verónica seguramente expresa. Contanos, empecemos a hablar un poquito del centro cultural y contanos la historia, cómo nace, la necesidad, por qué, y por qué esa generosidad está ahí como una cuestión fundamental en la vida del centro. Bueno, cuando yo vuelvo, vuelvo con horas, cátedras que tenían acá. Para mí que me estaban esperando en la escuela, se creó una escuela de arte, una escuela secundaria de arte, un polivalente. Polivalente, el polivalente de Pirané. Sí, y bueno, vengo a tomar esas horas y yo tenía un gran vacío con respecto a todo lo que yo me había formado y necesitaba un lugar donde estar con mis pares, un lugar que haya para exponer. Yo me daba cuenta que en Formosa no había ni un lugar que sea exclusivo de exposición. Yo me tocó una niñez donde no pude formarme en lo que más me gustaba. Eh, y bueno, y mi papá en vida me había dejado como regalo un, un terreno que tenía una construcción totalmente semi-demolida. Quedaban algunos ladrillos, se habían robado las puertas, bueno, el techo estaba a medias, pero era una construcción muy antigua del pueblo que tiene un peso patrimonial, porque fue ahí funcionó la primera comisión de fomento, o sea, la primera municipalidad. Fue el primer correo. Allí funcionó el primer año de la secundaria. La primera vez que se creó De la la, secundaria en de la Piraneas secundaria. funcionó ahí. Y bueno, y así, ¿viste? Entonces, con esa idea, porque papá me decía, bueno, esta va a ser tu escuelita de arte. Con esa idea pensé, bueno, voy a poner mi taller ahí,
Y después dije, ¿y por qué no hago algo más abarcativo? Que sea un centro cultural, ya que no tenemos dónde exponer los artistas, un lugar donde reunirnos los artistas, a hablar de arte, a tener ida y vuelta de ideas, como decís vos, a hacer conciertos, a que el niño desde pequeño pueda formarse con el arte como algo natural y normal en su vida, no como algo que es para algunos o para una pequeña elite, sino que forme parte de su vida desde pequeño. Entonces, bueno, dije, voy a hacer un centro cultural y que sea para todas las disciplinas del arte. Entonces fui invitando a profesores de arte, de música, de teatro, bueno, de todas las ramas del arte, a ver los que se querían sumar. Y bueno, y así comenzamos a trabajar, a dar talleres y bueno, así comenzó. Y ¿Desde qué año, Alejandra, es fecha y año? desde el 2016, es ¿Cuándo nuevito. sería, ¿Cuándo sería el cumpleaños? ¿Día y mes? El Así 15 de dejamos... mayo de 2016, sí, justo que íbamos a festejar en grande nuestro Claro, cumpleaños, vino la cuarentena, claro. pero bueno, ya vamos a Te lo poder hago, festejar. te lo hago decir porque seguramente será un testimonio, supongo, en el futuro, para la gente que quiera recolectar la historia, juntar y bueno, seguramente mirarán estos videos y algo aportará para construir y para escribir Así. la historia, entonces es importante decir la fecha, sí. Y bueno, entonces ese centro empezó a funcionar como un legado de tu papá hacia tu visión artística, ¿sí? Sí, así es. Y Puntual. bueno, y decidí ponerle Pero el nombre permitime, José Lesgueir, Alejandra, sí, sí, permitime antes, pero con un peso que excede las artes, porque me contaste que la vida institucional del pueblo, ya sea en educación o política, por decirlo así, de la administración política del pueblo, pasó por ese edificio que hoy es el centro cultural donde convergen los artistas. Entonces tiene un peso aún mayor, por decirlo así, en la vida total de la ciudad, así pienso, ¿no? mismo. Sí, sí, sí. Sí, porque también mi idea era ir de a poco tomando objetos para exponer que hayan formado parte de la vida del pueblo. Hicimos una vez una exposición del Museo del Pueblo ahí y hay mucha gente que dona sus objetos de su familia. Algunos donan, otros prestan para exponer y bueno, también es un testimonio de algo que fue, ¿no es cierto? Bueno, en un rinconcito, creo que tenés un piano, ¿no? En el Sí, centro, sí, sí, ¿sí? ese Y bueno, en ese rinconcito, el Museo de Instrumentos Locales de Piranet tiene que estar presente. tendría que estar. Bueno, te El cuento, ese acordeón de aquel puse, abuelito que ya no está más en el pueblo, pero que con su acordeón animó y dio felicidad a muchísima gente del el, pueblo, tiene que estar en tu centro cultural. La gente tiene que conocer la historia de ese acordeón y cómo brindó me felicidad a través de la... encantaría poder armar eso. Bueno, y Sí, ese piano era de mi abuela Pilar, la mamá de mi papá, y bueno, cuando repartimos sus bienes en la familia, le tocó el piano a mi prima, Adriana Spinelli, que está ahí. Hola Adriana, porque ella fue la nieta que aprendió a tocar piano. Yo para el piano. obviamente que tenía otra formación. Así que bueno, todos estábamos de acuerdo que primero su mamá y ella se deben el piano de la abuela, que era algo para nosotros muy preciado, porque la abuela tenía un talento único. Ella escuchaba la música de ABBA y de oído sacaba al ratito. Ah, Todo, muy de vanguardia, le gustaban las músicas así, que nos gustaban a nosotros cuando éramos jóvenes. Así que ese piano tiene una connotación muy de mucho sentimiento para nosotros. Y bueno, y después Adriana muy generosamente decidió donarlo al centro, más allá de que su hija también, Abril, también estudió música y toca el piano, bueno, pero decidieron donar al centro, así que gracias a ella. muchas gracias por la donación del Sí, sí, piano al Centro Cultural. Mira, bien Alejandra, dice Juanjo Aguayo, otro saludito de un gran amigo y hola administrador. Juanjo, gracias. Dice, agradece a Formosus por este ciclo. Bien, otros amigos se están conectando y expresando su aprecio hacia tu persona, Alejandra, Infran, Nico, por ejemplo. Nico y Para Fran, los un gran bailarín.
gran bailarín que está en Buenos Aires, está triunfando allá. Hace poco dio una charla en el Centro Cultural, ¿no? Estuvo a Sí, cargo de hermoso. los talleres. Para los árboles dice los mitaíces de la onda, seguramente el cuadro que tenés en el fondo que estuvimos hablando, ¿sí? Nico Cassandra, hola. Infran, Nico Infran dice el Centro Cultural de Pirané es algo hermoso, sin duda. Lo estamos hablando y lo estamos reconociendo. Pablo Bacasur saluda. Hola, Pablito. Vigorda María expresa su afecto, sigue expresando durante toda la charla su afecto hacia tu persona. Bien, Adri Mi Espi dice, primita, ¿cómo no va a tener afecto? el reciclado del edificio en sí es una expresión de arte. Qué bueno. Vos Algo que sabés que el yo... reciclado, te quiero contar algo. Estaba totalmente derruido y los vecinos, gente del pueblo, me donó puertas y ventanas Qué lindo. de antiguos edificios que formaron parte de la historia. Así Qué que lindo, siguen Alejandra. ahí esos edificios, algunos se demolieron y otros, bueno, ya no están más, pero Bueno, bueno, ahora es, es, forman parte del centro cultural. Yo traté es de respetar toda la fachada, bueno, toda la arquitectura de la época. yo siento una gran deuda en Formosa, en la ciudad, pero también en toda la provincia, sobre la preservación del patrimonio arquitectónico de nuestra Sí. provincia y sobre todo en nuestra ciudad. Casas históricas, que yo lo conocí de niño, hoy no están, fueron derribadas, bueno, no, es por diferentes cuestiones, pero debemos salvaguardar nuestro patrimonio arquitectónico, no debemos eh, dejarlo al azar de la naturaleza, sino que debe ser protegido nuestro patrimonio y en tu caso vos lo hiciste desde el centro cultural con ese edificio que es parte de la historia de Pirané, así que te felicito y debemos Gracias. seguir incentivando que el patrimonio arquitectónico de nuestra provincia sea protegido. Así mismo. Verónica Hans dice, pintar tu lugar y sus costumbres es un homenaje constante. ¿Mm? Gracias, Pero. Ese piano, dice Nico Infran, debe volver a funcionar, que sea una clase de ballet con música en vivo. Sería lo ideal, ¿no? Funciona, funciona. ¿Funciona? Sí, Bueno, sí. entonces vamos a buscar Lo algún hicimos pianista afinar hace que, poquito. Bueno, para este año que íbamos a comenzar otra vez a tener clases, lo volvimos a afinar y funciona a las mil maravillas. de dar una clase de ballet al público, con pianista en vivo, con música de piano en vivo. Darío Qué Román lindo. dice, tremendo ese fondo con esos cuadros, expresa Darío Román. Y Juanjo Aguayo vuelve a decir felicitaciones por la recuperación, bueno, la expresan por primera vez, felicitaciones por la recuperación del centro cultural. Y Adrespi dice, Ale contá que Lea heredó el gen artístico. Bueno, a ver, ¿cuál? El gen artístico, dice. Lea Lea, es mi hija, tiene 8 años y me superó ampliamente. Me superó bueno, ampliamente. Es impresionante la creatividad que tiene y el talento. es lo que uno espera, pienso, ¿no? Y tiene el talento musical, ella toca el piano ahora, así que también. Es una gran dibujante. Hace unos días, entro a casa y me la encuentro totalmente magullada, llena de moretones y con lágrimas en los ojos. Se hizo un maquillaje artístico, pero era tan real. Te Yo me asustaste. pegué un susto, pero es increíble que con esa edad que pueda simular eso. Así que bueno, estoy contenta Bueno, porque si hay algo que estoy contenta y que me da ganas de seguir con el Centro Cultural, que mi hija tiene la posibilidad de hacer todos los talleres que bueno, quiera. Obviamente que ella paga igual que los otros, no es que tiene claro. por ser, pero le gusta la música, hace música, le gusta la danza, también se va a danza, pintura, así que, y sus compañeritos, sus amiguitos también, así que eso que los niños puedan estar en contacto con el arte, a mí me da muchísima polenta para seguir. Bueno, justamente de eso, conectando con uno de los temas que hablamos al comienzo, sobre el espacio, que yo Sí. pude conocer tu obra porque alguien decidió abrir, generar un espacio. La otra vez conversaba con un ex alumno mío de piano que está en Buenos Aires en este momento, sigue su carrera de director orquestal en este momento,
él decía de que estábamos hablando sobre la palabra talento, estábamos conversando un poquito. Y yo le dije que a mí lo que me gustaría reemplazar la palabra talento es oportunidad. ¿Cuántos de nuestros jóvenes y niños tienen oportunidad de un acceso fluido a la formación o a la experiencia artística para desarrollar sus habilidades artísticas? Sí. Entonces, ¿cuántos Picassos pasaron por Formosa y no nos enteramos? Porque no había, a lo mejor no tuvieron oportunidad, o no Sí, hay es cierto. centros como el tuyo abiertos donde la gente pueda canalizar sus expresiones. Y la otra palabrita asociada a oportunidad es disciplina, porque pueden haber 10.000 oportunidades, pero si uno no tiene la disciplina, la Es constancia, cierto. el rigor, la perseverancia, todo queda, digamos, en la cuestión. Entonces, si en aquel momento una persona no hubiese puesto su esfuerzo en abrir ese espacio para presentar obras tuyas, mucha gente no te hubiésemos conocido, capaz. Entonces, la importancia de generar espacios para que el arte, y en este caso las artes visuales, estén en continuo contacto con la ciudadanía, con la mayor cantidad de personas, creo que es una obligación que continuamente debemos estar pensando. Entonces Sí, yo felicito la cuestión del centro cultural porque es una gran riqueza que tiene Pirané y hay que hacerle entender a todas las personas de Pirané y de todo Formosa y de todo el mundo que un centro cultural es una oportunidad de una vida mejor para todos. Entonces te felicito por eso, Alejandra. sí, muy cierto lo que decís, muy cierto. Es uno vive la vida de otra forma cuando tiene el arte que te rodea. Es el niño crece diferente, tiene más paz, tiene más creatividad, le ayuda en matemáticas, o sea, el arte es disparador para un montón de cosas. Yo creo que Le, es muy necesario, muy leía, necesario. la, leía la otra vez a un genetista, músico genetista, que hablaba, que decía que una persona que no crezca con la música y otra que sí, los dos crecen, los dos viven, los dos se desarrollan en la vida, o sea, igual viven la vida, pero aquel que estuvo en contacto con el arte o con la música, decía en ese momento, va a enfrentar las circunstancias de la vida de una manera totalmente diferente de aquel que nunca tuvo experiencia artística. Va a poder Sí, resolver sus situaciones ante la vida de una manera totalmente diferente de aquel que nunca. No es que el arte se vuelve indispensable y uno si no tiene arte no vive, no. Los dos pueden vivir, pero uno que estuvo en contacto con el arte desde chico, ya sea desde un hobby, desde una experiencia totalmente, digamos, no profesional, enfrenta la vida y las circunstancias de la vida y puede resolver su vida de una manera totalmente diferente de aquel que nunca tuvo un contacto. Por eso son importantes y es importante la experiencia artística en la escuela, ya que es el lugar donde obligadamente, vamos a poner entre comillas la palabra, todos los niños y niñas deben acceder a la escolarización, el arte tiene que estar presente 24 horas de su vida para su educación y para su crecimiento como persona. Así que fortalezcamos el tema de la educación artística también, que es sí, importante. ojalá forme parte de la vida del niño como realmente tendría que ser. Eh, había una época en nuestro país donde había una escuela, la escuelita de la señorita Olga, que todo era en torno al arte, o sea, todas las materias eran en torno al arte y muchísima gente que se destacó en la vida y que pasaron por esas aulas y tuvieron esa Y, formación. y Así sabes qué que pasó con esta escuelita, ¿no? sí, ¿Sabes qué pasó? sí la cerraron. La cerraron. En vez de replicarle, bueno. Pablo Bacasur, pasemos a otro tema. Pablo Bacasur dice, sos una gran referente como artista y Gracias, gestor. Pablo. Felicitaciones por el Centro Cultural, es un sueño. Verónica Hans Dorrego dice, hay que rescatar en Formosa la figura de Graciela Marechal también, que como Alejandra tienen una generosidad y amor por el arte que siempre promueven nuestros artistas. Caul Diadrián puede ser Claudia Adrián, Ale pionera para las artes en Formosa. Bien, la gente gracias, se sí, muchas
se sigue conectando, se sigue uniendo a esta transmisión, que ya nos quedan 6 minutos, te cuento, Alejandra, ¡Qué de rápido pasó! conexión. Es así, sí, ¡Qué sí, sí, sí. rápido, sí! Bueno, contanos un poquito de las actividades en futuro del Centro Cultural, qué tienen proyectado para el futuro, y vamos a ir ya cerrando este diálogo tan lindo en esta tarde de Bueno, viernes. por el momento, como lo tenemos cerrado el Centro Cultural, estamos generando una serie de actividades virtuales a través de la plataforma Google Meet con Darío Román, que está también acá con nosotros. Él me acompaña en este proyecto. Y bueno, vamos generando un montón de actividades que se están desplazando en el tiempo y ya tenemos cubierto inclusive hasta el año que viene. Así Bien. que vamos, no quiero adelantar todavía algunas cosas, pero se están generando cosas muy lindas. Por ejemplo, bueno, ahora la charla que viene con Alejandra Vega, que te había comentado, que, bueno, ella es maquilladora y caracterizadora, está acá presente, no te la pierdas porque está buenísima. Después tenemos un artista la semana que viene y un venezolano que es un genio. Vamos a hacer una exposición virtual con una galería de Buenos Aires, Gallery Sí. Calma, así que hacemos a medias este proyecto de exposición virtual. Y bueno, y Las así vamos personas, generando un montón de cosas. No quiero adelantarme tampoco y contarte tanto porque no, no, está bien, pero las personas que están unidas y las que se van a escuchar en la grabación, ¿dónde pueden recaudar más o recabar más información, perdón, sobre esto que me estás contando? ¿Alguna y dirección en internet? nosotros ponemos en Instagram, en Facebook y en los medios gráficos, en los diarios. ¿Cómo tendrían que buscar en Instagram o en Facebook? Siempre en el Centro Cultural, en la página del Centro Cultural, o si no en mi página personal, en Alejandra Lesbegueris, siempre están Toda la la información. información. Y el proyecto, te quería contar que se llama Resiliencias, que es una Sí. palabra que significa la manera que tiene el ser humano de salir adelante, de sacar de Es lo lo que estamos malo hablando. lo bueno, que es más o menos lo que vos estás haciendo, así que creo que tenemos el mismo eje de acción. Sí, continuamente el arte como un factor de ser mejores personas y de proyectarnos mejor en la vida. Totalmente, sí, 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 sí. Alejandra, ¿y qué deseas para las artes visuales en el futuro? ¿Qué deseo para las artes visuales? Deseo un museo de artes en Formosa, un museo que Bien. pueda rescatar todas las obras de arte patrimoniales de nuestros primeros pintores hasta bueno, los futuros que vendrán. Que No, sea un no lugar sé si hago, exclusivo de sí, arte. no sé si va a ser castigado o qué, pero hubo un proyecto, y creo que está un proyecto Sí, sí, de una hay. galería que se lleve a cabo, que se concrete, que se... Creo que pronto tendremos una sala de exposición, así que Es bueno, vamos interesante. a hacer fuerza para que así sea. Pero se necesita más allá que una sala, un museo de rescate de nuestro patrimonio cultural Total, totalmente, donde la gente pueda ir y sentarse y contemplar y las obras de conocer a arte, nuestros conocer históricos, porque más allá de la exposición de los artistas vivos actuales, también los niños se tienen que formar y conocer quiénes fueron los primeros pintores, escultores. O sea, creo que debe ser la única provincia que no tiene museo de arte. sí, Eso es lo que más deseo. claro, yo siempre, ante las circunstancias, trato de siempre mirar el vaso lleno, el vaso cargado con agua, y creo que si bien Formosa tuvo un gran pasado en el arte, estoy hablando Sí. puntualmente de la música, pero también de las otras artes, hay una frase que estoy usando mucho en este tiempo, que no nos quede el pasado del arte en Formosa, que no nos quede grande en el futuro. Es para Ay, Dios. pensarlo, estoy diciendo. Sí, realmente. Sí, que el pasado artístico de Formosa no nos quede grande en el futuro, sino que el futuro del arte en Formosa supere con creces el gran pasado artístico que tiene Formosa. Es una En provincia joven, así que tenemos totalmente. tiempo todavía. Y creo que Tenemos tenemos un todo por lindo hacer. proyecto al respecto que creo que se va a dar, que es esta sala de exposición, esta galería. Está muy bueno, ojalá se dé, pero también Bien, tenemos pero que apuntar al otro. que se replique en muchas localidades del interior de la provincia, porque también centralizar todo y que no, que exista también salas importantes
en otras ciudades a lo largo de todo el territorio de la Y provincia. que Es sea itinerante sería ideal. también, también. Bueno, nos quedan los últimos 20 segundos, Alejandra. Yo te agradezco muchísimo, a las personas que se unieron también, muchísimas gracias. Y lo último que quieras expresar para terminar este diálogo del viernes. Bueno, lo que más quiero es agradecerte a vos, sobre todo, que me contactaste y me invitaste Nos a vamos, contar mira, lo mismo. 4 segundos, 3 Y a segundos. todos los que Gracias. están